Dios le bendiga, iglesia. Buenos días. Qué gozo estar otro fin de semana, poder verles. Bueno, algunos no los veo aquí por la matera, pero Dios les bendiga. Sé que ahí están por la fe. Y qué bueno seguir en este propósito de ser esa iglesia que camina, compartiendo, viviendo a Jesús. Y venimos, digamos, de procesos de entender lo que es ser iglesia. Y cuando nosotros miramos lo que es la iglesia, encontramos que la iglesia es esta que está llamada a superar diferentes obstáculos, diferentes situaciones. Y una de las cosas que podemos ver dentro de lo que hoy en día es ser iglesia es que la iglesia hace parte de un lugar donde vamos a tener buenos momentos, pero también donde vamos a tener decepciones. Y podemos decir que de alguna manera cualquiera de nosotros ha sido decepcionado en la iglesia. La decepción es parte del proceso de la vida del cristiano, porque la iglesia no es un lugar donde la gente está perfecta, sino donde Jesucristo comienza a actuar en medio de nosotros para perfeccionarnos y para ayudarnos a superar los diferentes obstáculos. Y dentro de ese proceso vivimos situaciones difíciles. El día de ayer anoche, con la iglesia que estuvimos compartiendo, ¿cuántos estuvieron anoche? Los que están aquí. Como 3, 4 de la noche compartíamos que teníamos un chico adolescente que estaba desaparecido, duró más de 4 horas desaparecido de sus padres, él iba hacia un compromiso y era parte de angustia que teníamos nosotros como iglesia, casi que en todo el servicio, desde que arrancamos, que les dije oremos por esto, terminando el servicio, seguíamos angustiados por eso, pero comenzamos a orar como iglesia y cuando ya estábamos terminando el servicio tuvimos respuesta que había aparecido. Es parte de ser iglesia. La semana pasada, algunos seguramente conocieron el caso del pastor Andrew, 30 años, una esposa, 3 hijos, y la depresión, las situaciones de vida, lo llevaron a tomar una decisión muy dolorosa, muy triste, fue la decisión de quitarse la vida. 30 años un pastor. ¿Dentro de qué un proceso? Dentro de lo que es ser iglesia. Porque a veces la iglesia demanda mucho de los líderes, de los pastores, de la gente que no se equivoque. Y a veces como iglesia comenzamos a generar algunos estándares donde creemos que la gente debe actuar, comportarse de alguna manera y es parte del desarrollo de la iglesia. Estas decepciones fueron también presentes en la Biblia. Todo el tiempo encontramos en la Biblia historias de decepción. Y una de las, hace 8 días, la semana pasada, martes de la semana pasada, había un texto que nos animaba mucho, que es el Salmo 72 de la decepción de Asaf. Asaf está decepcionado. Y en algún momento comienza a hablar de esa decepción. Y también podemos hablar de personas como Pablo, que terminando su ministerio está decepcionado. Entonces, la iglesia del primer siglo vivió en medio de la decepción. Entendió que el caminar dentro de la iglesia es parte de ese proceso. Y esto es lo que estamos encontrando también en el desarrollo de la iglesia. Hemos venido hablando de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cómo ellos caminaron conociendo al Señor, predicando al Señor. Y este ritmo de conocer al Señor generó 2 cosas. Los judíos estaban creyendo y los gentiles también estaban llegando a la fe. Y en algún momento comenzaron a tener diferencias. Y hay algo que daña mucho a la iglesia, y el pastor Milton nos lo hablaba el fin de semana pasado, y es la religiosidad, el legalismo, el fanatismo que generan las personas que un día quieran alabarlos y por la tarde quieran matarlos, como pasó con Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan del texto de hace 8 días? Que al principio querían decir son dioses, coloquémosle monumentos, hagamos sacrificios, y por la tarde ya querían apedrearlos. Eso es parte de la iglesia. Pero quiero decirles algo esperanzador, que en medio de eso, en medio de todas esas situaciones, Dios ha sido suficiente. Y hoy quiero hablarles de un tema que va conectado con esta situación de ser iglesia, y es que en medio de ese proceso de decepción, de diferencias, estamos caminando hacia una gran fiesta. Y la gran fiesta es la fiesta de la restauración. Y todos como iglesia estamos en ese proceso de caminar hacia esa fiesta. Y cuando pensamos en fiestas, si hay alguien que sabe de fiestas es Jesús. Si hay alguien que ha preparado buenas fiestas es Jesús. Pero algunos pueden decir, pastor, ¿usted está hablando de fiestas? Si eso es pecado.
Es que las fiestas que el Señor hace no tienen nada que ver ni con baile, ni con trago, ni con borracheras, sino que son con fiestas de gozo, de restauración. Y si usted ve el Antiguo Testamento, Dios estableció para el pueblo de Israel, ¿qué? Fiestas. Y parte de lo que nosotros hacemos en la iglesia es caminar y ir preparando la gran fiesta final de la restauración, pero parte de eso es lo que hacemos en este lugar, prepararnos para esa fiesta. Y dentro de ese proceso encontramos que la iglesia que iba creciendo en el primer siglo comenzó a tener tanto impacto en judíos como en gentiles, y en algún momento comenzaron a tener diferencias. Entonces comenzaron a decir, para ser salvo debemos cumplir este requisito. Decían, no es necesario. Y aquí se generó una gran reunión, y ellos tenían que entender que Dios estaba invitando a la fiesta tanto a judíos como a gentiles. Pero si ellos no se ponían de acuerdo, iban a tener un gran problema. Así que esto nos lleva al texto, uno de los textos más fascinantes de Hechos, Hechos capítulo 15. Y quiero que usted se ponga en pie, por favor, y lo lea conmigo. Así que ahí lo tenemos en nuestras pantallas para que usted lo pueda leer fuerte conmigo. Lo leemos 2, 3, juntos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar y la oportunidad hoy de estar en tu casa. Pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra, nos enseñes, Señor, estas verdades que tienes para nosotros. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, alúmbranos con tu palabra, Señor, y que esa palabra sea viva y eficaz, que la podamos colocar en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. El tema que hoy quiero compartirles se llama Camino, ¿qué? Hacia la fiesta de la restauración. Y este tema lo voy a tratar este fin de semana y el próximo fin de semana. Así que hoy vamos a tener la parte 1. Así que le invito para que no se pierda la parte 2. Dígale que está a su lado, no se va a perder la parte 2. Porque la historia de hoy continuará. ¿Listo? Estamos camino hacia ¿qué? Hacia una fiesta. Y es la fiesta de la restauración. Entonces pasó en el texto que hubo un gran alboroto, y esto es lo que genera algo muy importante, y es cuando la iglesia se enfrenta a situaciones entre los rudimentos, entre la tradición y entre lo que venimos acostumbrados a hacer y entre lo que Dios está haciendo. Y aquí quiero compartir hoy 3 cosas importantes que la iglesia debe saber, 3 pasos fundamentales que la iglesia debe saber para caminar para la fiesta de la restauración.
Si esto no lo hacemos, iglesia, va a ser difícil que podamos gozar de esta fiesta. Lo primero es que la iglesia no puede enredarse en los rudimentos de las tradiciones. Y esto es fundamental. La iglesia por muchos años ha cambiado. Entonces el texto nos muestra en el versículo 1, dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dicen? No podéis ser salvos. Aquí encontramos a los que conocen, los judíos legalistas de la ley, diciendo: es necesario que todos los que han caminado y han conocido a Dios y que ahora han entendido la gracia de Dios, necesitan cumplir la tradición que hemos guardado nosotros por mucho tiempo. Es decir, ellos están diciendo, para que ellos también sean salvos por Dios, para que ellos también sean salvos por el sacrificio de Jesucristo, ahora deben tomar todas nuestras costumbres y comenzar a caminar por ellas. Y esto genera algunas cosas importantes para pensar. Por ejemplo, lo primero que hay que pensar es que el mensaje que los apóstoles estaban dando era el mensaje de Jesús. Ellos hablaban de que Jesús traía esperanza y traía restauración. Y hemos visto en las prédicas anteriores que este mensaje, Pablo fue enfático en decir: hey, es que este Jesús al que nosotros predicamos fue enviado por el mismo que preparó a Abraham, por el mismo que llamó a Abraham, fue anunciado desde Abraham. Este Jesús del cual hoy predicamos no es una historia nueva ni un cuento nuevo, sino es un cuento que desde Abraham, desde antes que existiera el pueblo de Israel, ya se estaba hablando de que vendría un Salvador. Y entonces está diciendo: el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que estamos presentando hoy a través de Jesucristo. No ha cambiado el principio de las cosas. Pero ellos están diciendo: pero ¿cómo así? ¿Cómo podemos entender esto? Si la salvación es también para los gentiles, ¿cómo los gentiles que no son judíos podrán ser salvos si no guardan las mismas tradiciones que nosotros? Ellos deberían circuncidarse, ellos deberían guardar la ley. Si nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo, ellos deberían también hacerlo. Y allí comienzan ellos a decir: ¿por qué lo que hemos hecho por tradición por mucho tiempo, por qué ellos no se van a someter a eso? ¿Acaso hay una diferencia entre judíos y gentiles? ¿Acaso el Señor no la va a poner más difícil a los judíos y más fácil a los gentiles? Era parte de las cosas que ellos estaban discutiendo. ¿Y cómo podremos compartir en un mismo espacio judíos y gentiles si ellos comen cosas inmundas, cosas impuras, ellos hacen cosas que no son de acuerdo a nuestra ley, y nosotros ya estamos llamados a guardar la ley? Y vale la pena pensar que eso tiene que ver con las tradiciones, y que cuando Jesús no vino para abrogar la ley, para quitar la ley, sino para cumplirla y para mostrarles que ellos estaban llenos de legalismo, llenos de cosas que solamente les hacía ver la que la gente o el comportamiento de la gente, pero no les dejaba ver el corazón. Tanto así que el Señor mismo nos enseña en la Escritura que en algún momento Dios le dice: ¿por qué no quitan mejor el prepucio de su corazón? El prepucio tiene que ver con la circuncisión. ¿Por qué más bien no quitan esa parte que contamina el cuerpo de su corazón y no están tan preocupados por el legalismo? No están tan preocupados por quién cumple o quién no. ¿Por qué juzgaron a Jesús en su ministerio? Porque estaban preocupados porque Jesús cumpliera todo lo de la ley, porque el Señor descansara el sábado. Lo molestaron cuando Él hizo milagros los sábados. Le molestaron porque sus discípulos no se bañaban las manos. Tantas cosas que le condenaron y le juzgaron a Jesús. Y Jesús vino a decirles: es que lo importante no es lo que la tradición les enseña, sino lo que hay en sus corazones. La iglesia de hoy debemos examinar cuánto nos importa la tradición por encima de la transformación. Anoche les decía a la iglesia: a veces nos falta conocer mucho de lo que es la historia de la iglesia. Hay personas que dicen: uy, ¿cómo ha cambiado la iglesia? Es que en mis tiempos la alabanza sí era espiritual. Es que esos himnos que se cantaban sí eran himnos de gloria. Y yo les decía: muchos no saben que esos himnos de gloria, la música salió de las cantinas. Que la iglesia del siglo XV, del siglo XVIII, para ganar a muchas personas, dijo: ¿qué hacemos? No estamos llegando. Entonces alguien dijo: oiga, ¿por qué no cogemos la música que está sonando afuera, que la gente le gusta, le cambiamos la letra y comenzamos a hacer que algo que a ellos les guste tenga un mensaje bueno, un mensaje nuevo? Y la gente comenzó a escuchar esas canciones,
Por eso no le ha pasado a usted que está viendo una canción vieja por allá del oeste en Estados Unidos y usted dice, uy, eso parece un himno que cantamos en la iglesia y está sonando una canción de cantina. Eso es parte de la historia de la iglesia. Y eso que muchos llaman espiritual salió de una cantina. Hermanos, la iglesia no puede enredarse en tradiciones. Y cuando pensamos en que estamos caminando hacia la fiesta de la restauración, el Señor está llamando a muchos a esa fiesta. El Señor quiere que muchos vayan a esa fiesta. Y hay personas que pareciesen que en vez de ser los llamados a traer personas a la fiesta, parece que fueran el obstáculo para que otros lleguen a la fiesta. Alguien decía en una oportunidad que la puerta que el Señor nos abre al cielo es una puerta grande. El problema no es la puerta que Jesús abre, sino los cristianos que están en la puerta que no dejan entrar. Porque el legalismo no nos deja ver, las tradiciones no nos dejan ver. El Señor sigue moviéndose, sigue actuando. Esto es importante entenderlo. Nosotros debemos de entender dónde Dios se está moviendo y de qué manera Dios está transformando vidas. Y la iglesia jamás ha transformado a nadie. El que puede y tiene el poder para transformar vidas es el Señor Jesús. Así que cuando pensamos que son los rudimentos, las tradiciones, jamás podremos encontrar la transformación si seguimos pensando que depende de la tradición o de guardar lo que la iglesia ha guardado, porque Dios ya está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas diferentes. Tony Moya en una de sus conferencias dice, el problema no es cuando estamos buscando a Dios, el problema es cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces queremos hacer cosas donde creemos que Dios está y Dios ya se movió y está haciendo cosas nuevas en otro lugar, en otro momento, de maneras diferentes, y muchas veces la iglesia se queda en la tradición y no se da cuenta que Dios está yendo más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Es fácil darnos cuenta que otras cosas o en otros lugares donde Dios se está moviendo y a veces decimos, uy, no, eso no es espiritual. ¿Por qué? Porque se sale de la tradición, porque se sale de lo que yo aprendí. Y a veces no nos damos cuenta que Dios está por encima de la tradición y por encima de los rudimentos de doctrina. Así que, iglesia, debemos entender que en el camino hacia la fiesta de la restauración, Dios quiere llevar a muchas personas y Él no está mirando la condición que la iglesia le coloca o los límites, sino Él solamente está viendo corazones. ¿Recuerdan ustedes la historia que Jesús nos cuenta del reino de los cielos? Que hubo un rey que mandó a hacer una fiesta y mandó a hacer unas invitaciones y llevó invitaciones a muchas personas. Y la historia dice que pasó el tiempo, llegó el momento de la fiesta y no llegó nadie. Todos mandaron excusas, estoy ocupado, tengo un compromiso, no puedo atender. Entonces dice que el Señor allí de la fiesta le mandó a sus criados y le dijo, vayan por las calles y traigan a cuanta persona encuentren, no importa cómo estén, paralíticos, cojos, enfermos, sean buenos, sean malos, traigan a todos, porque yo quería hacer una fiesta, mis invitados no quisieron venir, pero esta fiesta es para todo aquel que quiera venir a gozar, no importa la condición en que esté. Eso es lo que Jesús habló del reino de los cielos. Y hay que decirlo, hay personas en la iglesia que creen que tienen entrada VIP a la fiesta de los cielos y de pronto ni siquiera están invitados, porque su corazón y su legalismo no les va a permitir entrar. Así que si caminamos a la fiesta, no dejemos que las tradiciones y el legalismo estén por encima del actuar del Señor. Amén. Dígale que está a su lado, vamos camino a esa fiesta. No deje que nadie le robe la oportunidad de estar allí. Lo segundo que es importante entender de la iglesia que camina hacia la fiesta, lo segundo es que la iglesia construye diálogos formativos, constructivos y de fe. Pablo se esfuerza en enseñarnos que la iglesia es un cuerpo vivo y que ese cuerpo vivo está unido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está obrando en las personas de diferentes maneras y la iglesia se construye. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos están preocupados porque los gentiles no están llamados a guardar la tradición. Versículo 2 dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Habían problemas en la iglesia del primer siglo? ¿Pequeños problemas? ¿Qué dice ahí? No pequeños. Habían problemas. ¿La iglesia ha sido perfecta siempre? ¿La iglesia de la Biblia es perfecta?
Qué bueno, hermano, lo estamos entendiendo. Sigamos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Jerusalén, que era el lugar que había enviado los discípulos, era la iglesia madre, la iglesia que estaba mandando a personas a plantar iglesias. Entonces ahora le dicen: hey, Pablo y Bernabé, ustedes que están allá peleando por allá, vengan para acá porque queremos reunirnos para hablar. Y sigue diciendo: y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados ¿por quién? Por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la ¿quién? Por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Este texto nos muestra cosas interesantes. Habían diferencias. Habían puntos de vista opuestos totalmente. Y era importante porque están diciendo: esto es para salvación. ¿Había personas inconformes? Totalmente. Pero ¿cuál fue la solución de la iglesia? Si hay inconformismo, si hay situaciones, yo quiero que nos reunamos y tengamos un diálogo. Y esto es lo que genera en la historia de la iglesia el primer concilio. Y esto es importante entender. A veces nosotros pensamos que los discípulos nos dieron la Biblia como la conocemos hoy. Y quiero decirles no. Ellos escribieron cartas, ellos escribieron libros, y fueron los concilios los que fueron organizando la Biblia, como el Concilio de Trento, como lo que nos representa hoy tener una Biblia de 66 libros. Fue un concilio que determinó que la Biblia tuviese 66 libros. Eso no lo hicieron los apóstoles, eso fue muchos años después. Fueron los concilios los que organizaron la Biblia en capítulos, en versículos, que tiene títulos. De esos títulos que tiene la Biblia ni siquiera los discípulos lo colocaron. Eso hace parte, y el primer concilio de la historia de la iglesia es este. Primera reunión para ponernos de acuerdo en cosas importantes. Entonces hay un diálogo constructivo para determinar qué hay que hacer. Hay que escuchar los diferentes puntos de vista. Están los judíos, están los que dicen ellos tienen que guardar la ley y los profetas. Pero aquí es importante ver que en medio de todo este proceso hay gente que Dios ha venido transformando. Por ejemplo, en este texto me llama mucho la atención que mencione que allí habían fariseos. Los fariseos fueron enemigos de Jesús todo el tiempo. Los fariseos fueron los que condenaron y mataron a Jesús. Pero aquí el texto dice que habían algunos de la secta de los fariseos, dice el versículo 5, que habían creído. Ellos estaban dentro de la iglesia, habían sido alcanzados, decidieron, sí, ese mensaje de Jesús transforma vidas, sí, vamos a creer, pero estaban todavía cegados. ¿Por qué? Por las tradiciones. Dijeron, sí, creemos, pero ¿se ha visto que en la iglesia hay muchos que les gustan los peros? Hermano, le invito a servir, sí, pero después. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a un joven, hey, sígueme? ¿Qué fue lo que dijo? Uy, Señor, espérame porque primero tengo que, pero tengo que ir a enterrar a mi padre, pero tengo que ir a darle un beso a mi mujer porque si me desaparezco, ¿qué dirá? Pero los fariseos tenían claro que Jesús era el mensaje. Estos que habían creído, pero colocaban estándares. Aquí lo que me llama la atención es que los apóstoles, los ancianos de la iglesia estuvieron dispuestos a desarrollar un diálogo y comenzar a construir un proceso para la edificación de la iglesia. Quiero decirle, iglesia, eso es ser iglesia, es tener diferencias, no es pensar lo mismo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos dio a todos dones diferentes. Cuando pensamos en el cuerpo humano, nos da a entender que en nuestro cuerpo no existe un solo, ni siquiera una célula es igual a otra. Ni siquiera un pulmón es igual al otro. Un riñón no es igual al otro. Todo nuestro cuerpo es diferente. De la misma manera, todos los que estamos aquí somos diferentes, gracias a Dios.
Vamos a tener diferencias totales. Pero aquí nos está enseñando la Escritura que para construir la iglesia necesitamos tener diálogos, acercamientos, mirar esas cosas que nos están dividiendo y construir. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Hablemos, construyamos. Y esto es importante. Usted tiene derecho a estar inconforme. Usted tiene derecho a decir que cosas no le gustan. Pero la labor del cristiano es hablar, proponer, ir a la iglesia, ir a las autoridades, decir: hay cosas que estoy viendo, hay cosas que no me gustan. ¿Cómo podemos hacer para mejorar estas cosas? ¿De qué manera puedo ayudar para que lo que hoy veo sea diferente? Eso es construir iglesia. En el camino de la fiesta de la restauración de la iglesia, nosotros tenemos que ayudar y facilitar para que las personas puedan ir a la fiesta. La iglesia no está para sacar personas, la iglesia está para atraer, para dejar que las personas sean edificadas y seguir invitando más personas a esta fiesta. Cuando nosotros facilitamos el camino, cuando facilitamos diálogos, cuando ayudamos a las personas a prepararse, cuando los llevamos a estudiar en la EFI, cuando los llevamos a desarrollar y a tener la oportunidad de resolver sus inquietudes, las personas van cada día más seguras hacia el camino de la restauración. Eso es lo que la iglesia construye. Eso fue lo que pasó aquí en este pasaje de Hechos de los Apóstoles. La iglesia está construyendo principios. Punto número 3. Bueno, ¿cuál fue el primero? La iglesia no puede enredarse, ¿qué? En las tradiciones. Punto número 2. La iglesia construye diálogos formativos, constructivos y de fe. Y punto número 3. La iglesia trabaja ¿para qué? Para alcanzar más personas para la fiesta de la restauración. Quiero decir algo con mucho respeto. Hay personas que creen que su trabajo es llenar la iglesia de más cristianos. La iglesia no está llamada para tener transferencia de miembros, para llevar de una iglesia para la otra, porque no estamos haciendo nada. Es triste cuando alguien dice: me voy y me llevo 5. Está pecando delante de Dios. Porque Dios no lo llamó a llevarse los miembros, ni traer ni llevar. Traiga gente nueva. Traiga gente que no conoce del Señor. No está usted para desanimar a otros, está usted para animar, para construir, para que otros sean alcanzados en esa fiesta. Versículo 7. Y después de mucha discusión, el padre de la iglesia de Jerusalén, el que dirigía allí la iglesia, que es el apóstol Pedro, se coloca en pie, estaba allí. Entonces dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y dígalo conmigo: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, vea cómo dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El apóstol Pedro, quien por mucho tiempo no creía en que el evangelio era para los gentiles, ¿se acuerdan cuando el Señor le dio una visión y el Señor le dice a Pedro: no llames inmundo lo que Dios ha santificado? Y lo llamó para que él fuera a predicar a los gentiles. Estamos hablando de la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Ahora este Pedro se está levantando acá y dice: hey, recuerden que el Señor a mí me habló, y recuerden que Él nos mostró que el Espíritu Santo que nos dio a nosotros también lo había dado a los gentiles. Y esto es importante. El Señor quiere que más y más personas lleguen a esta fiesta. Y dice Pedro: Él no hizo diferencia entre ellos
y nosotros. A ellos les dio el Espíritu como a nosotros. Y esto es importante, iglesia. No importa la condición de las personas que estén afuera. El Señor es el pan de vida para ellos. Y la iglesia está llamada para que ellos entren y sean parte de la fiesta. Por eso el apóstol Juan, hablando en las palabras de Jesús en el capítulo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Y vea lo que dice el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué? Yo le pregunto, ¿quién es el que a veces es obstáculo para que otros lleguen a Cristo? ¿Jesucristo mismo o la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quiénes somos nosotros? Diga yo, porque es que nosotros es como que nosotros es como el vecino. ¿Quién es el culpable? El vecino. Y el vecino, nosotros. ¿Quién es el culpable a veces? Yo. ¿Qué dice el Señor? El que a mí viene, ¿qué? Yo no le echo fuera. El Señor ama a todos. A todos. Sin importar condición, situación, pecados que haya cometido, a todos. Y esto nos lleva a pensar algo muy bonito, que el Señor ya escogió a personas para la fiesta. Él ya tiene personas, como pasó con Cornelio, que él ya estaba listo. Tanto así que el Señor tiene que usar una visión para decirle a Pedro: hey Pedro, ya hay gente lista para que tú vayas y le prediques. Ya hay gente lista, que el Señor tiene la invitación lista para la fiesta. El Señor tiene que decir: hey, vaya Juan, vaya Pedro, vaya María, vaya cada uno de nosotros, y invítelos y tráigalos, porque esta fiesta es para que ellos vayan. Ya están. El Espíritu Santo ya ha preparado personas para eso. Pero también nos hace entender el apóstol Pedro que no importa la condición, independientemente de la situación, independientemente el carácter de Dios es amor, perdón y restauración. Y cuando el Señor nos muestra, y el pastor Mito nos hablaba hoy en el devocional de lo que habla Juan 1, de la condición del Señor, que dice: a lo suyo vino y ellos, ¿qué? No le recibieron. Pero a todo aquel que cree en su nombre, le dio el derecho de ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. No importa, Él no hace diferencia, y nosotros estamos llamados a traer más personas a esa fiesta. Es importante pensar que cuando buscamos estándares de legalismo, estamos diciendo algo que Pedro dijo acá, que es fundamental. ¿Buscáis con el legalismo tentar a Dios? Yo le digo, los legalistas no heredarán el reino de los cielos. Las personas que piensan que la iglesia debe funcionar con legalismo, con tradiciones, aquí está diciendo Pedro, eso tienta a Dios, porque Dios está por encima de todo eso. Dios es el que hace la obra. Dios es el que transforma corazones. Y por encima de lo que usted pueda colocar, usted puede decir que aquí la gente para servir tiene que tener la falda hasta debajo de los tobillos y que debe estar cubierto hasta donde inicia la barbilla. Pero si su corazón está dañado, ¿de qué le sirve tener una apariencia si su corazón está lejos de Dios? Como dije anoche, no estoy diciendo ahora que anden desnudos para servir a Dios, porque la Biblia dice: cuerpo, alma y espíritu sean guardados, ¿qué? Irreprensiblemente para Dios. Porque Pablo dice: porque vosotros también glorificáis a Dios, ¿con qué? Con vuestro cuerpo. Pero a Dios le interesa todo, lo exterior como lo interior, pero no es lo que solamente veamos en exterior. ¿De qué sirve esas normas legalistas si el corazón no está conforme al corazón de Dios? Dios nos ha enviado, iglesia, a traer más personas a la fiesta. Y quiero cerrar esta primera parte de esta enseñanza con una historia que ustedes conocen muy bien, que es la historia del hijo pródigo. Nosotros fuimos pródigos algún día, ¿cierto? Fuimos pródigos. Y hay muchos pródigos afuera. La historia dice que un chico decidió pedir la herencia a su padre. Su padre con dolor se la da y él la malgasta en prostitutas, en licor, en fiestas. Y con el tiempo recapacita y decide volver a casa. Y esto nos lleva a Lucas,
capítulo 5, versículo 21. Cuando el chico recapacitó y fue a su casa a buscar a su padre, dice lo siguiente. El hijo le dijo, ¿qué le dice? Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, ¿qué les dijo? Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron entonces, ¿qué? La fiesta. ¿Al Señor le gustan las fiestas? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Y entonces dice que cuando los pecadores van a Cristo, ¿qué hace el Señor? Y este sinvergüenza que se fue a gastar la plata y se fue a divertirse con mujeres, cuando regresa, ¿qué hace el Señor? Yo quiero decir una cosa. El Señor, cuando usted se convirtió, cuando llegó a Cristo, hizo una fiesta. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador viene a Él. Y por eso nosotros necesitamos seguir trayendo gente para que haya fiesta. En otras palabras, nosotros deberíamos contribuir para que en el reino de los cielos anden emparrandados todos los días, porque vienen muchos cristianos a la fe. Ahora, recuerde que las fiestas que conocemos en la tierra son nada que ver con las del cielo. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces se nos olvida que Dios nos está llamando a que hayan más fiestas, porque vienen más cristianos. Y el Señor siempre va a tener una actitud de fiesta por aquellos que se arrepienten. Pero esta historia tiene dos caras. La otra cara es la cara del hermano mayor. El hermano mayor es símbolo de los que ya están en la casa, de los cristianos, de aquellos que les da piedra porque el Señor haga fiestas. De aquellos que dicen, Señor, a mí no me has hecho una fiesta. Pasa que usted no se dio cuenta. De aquellos que están diciendo, Señor, pero ¿por qué si yo te he servido? Señor, llevo 30, la iglesia va a cumplir 40 años y yo llevo 39. Señor, ¿por qué a mí no me pagas de la misma manera? ¿Y no nos pasa que eso es parte de la decepción que vivimos? ¿Cuántos de los que están aquí están suscritos a algún medio de televisión o de internet que paga usted mensualmente, lo que llamamos nosotros un pospago? Levante la mano. ¿Y usted no le da piedra cuando usted después se da cuenta que las promociones para los nuevos clientes son mejores? ¿Que usted está pagando el doble de lo que paga el nuevo? Pues eso pasa en la vida cristiana, el Señor le da más al nuevo. ¿No nos pasa eso? Y usted llama, ay, me voy a retirar. ¿Por qué? Porque es que las nuevas promociones, a los clientes nuevos les va mejor que a mí. Pues a los creyentes nuevos les va mejor, vea. Hasta fiesta les hacen. Pero esto nos lleva al versículo 28. El hermano mayor llegó y dice, pero tanto se enojó el hermano mayor que ¿qué? Que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo su padre, tú sabes cuántos años te he servido en la iglesia, sin desobedecerte nunca. He sido de la alabanza, he sido ujier, he hecho toda la carrera, Señor. Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. ¿Le suena eso a algún hermano de la iglesia por ahí que se queja? Nunca me invitan a una reunión, solo a los nuevos, que alfa para los nuevos y que reunión de nuevos y todo para los nuevos. Pero nosotros los que servimos. En cambio, dice el 30, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro gordo. El padre le contestó, y esto es para toda la iglesia, léalo conmigo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Le parece poquito? Dígale al que está a su lado, no se enoje por la fiesta. El Señor está con usted, todo lo del Señor es suyo. ¿Ah? ¿Y qué dice después? Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Hermanos, la iglesia
está para celebrar la reconciliación de otros, para animar a otros. Y nosotros somos las personas que Dios ha escogido para traer a muchos a la fiesta. Eso es parte de este proceso. Y si quieres saber cómo termina la historia, lo invitamos dentro de 8 días. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos, por favor? Hay una fiesta que el Señor ha preparado. Ahora, la fiesta no ha empezado. Esto solamente son cositas que el Señor está preparando, pero la gran fiesta va a ser en el cielo, donde estaremos juntos reunidos todos. Hoy el Señor nos llama a ser personas que trabajemos para traer a otros a la fiesta. Y en la medida que nosotros nos acercamos al Señor, nos apartamos de las tradiciones y de tanto legalismo y contribuimos a que muchos lleguen a la fiesta, el cielo se alegra. El cielo se goza. Yo sé que vivimos tiempos de decepción y diferentes situaciones. Y como iglesia, a veces nos duele pasar por estos momentos. Pero es parte de la iglesia. Pasar momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de dolor. Pero en medio de eso el Señor nos dice, todo lo mío es tuyo. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, hoy el Señor nos dice, no te preocupes. Todo lo mío es tuyo. Yo estoy contigo. Yo soy el que voy a renovar tus fuerzas. Tú ya tienes un acceso a esta gran fiesta. Pero en medio del dolor y la decepción, yo te invito a que me ayudes a traer a otros a la fiesta. Quisiera hoy invitar a aquellos que el Señor les habla. En medio de cualquier situación, de pronto hay enfermedad, hay situación difícil en casa. Y de pronto somos de esas personas que como el hermano mayor nos hemos sentido como hartos de la iglesia, como aburridos. Hoy el Señor te dice, todo lo que tengo es tuyo. Yo estoy contigo. Hoy solo quiero que tú seas parte de la fiesta y que me ayudes a traer a otros. Pero también quiero hablar con aquellos que el Señor les está desafiando para ser parte de estas que van a invitar a muchos a la fiesta. Con lo que podamos, el Señor hoy puede decir con quién cuento en la alianza para que sirvan conmigo, para que inviten a otros a esta fiesta. Y estos son los que yo también quiero invitar hoy. Iglesia, el Señor está preparando tremenda fiesta y nos ha permitido a nosotros que seamos parte de la preparación de esa fiesta. En medio del dolor y la decepción, hoy el Señor quiere darnos nuevamente de su presencia. Así que invito a aquellos que hoy el Señor les ha hablado y quieren venir al frente y decir, Señor, yo hoy necesito ser animado, reanimado, confortado. Quiero ser parte de esa fiesta, ayudar, Señor, a que más y más lleguen a esa fiesta. Quiero, Señor, hoy trabajar para ti. Quiero, Señor, no decepcionarme más, sino entender que la decepción es parte de la iglesia, pero que tú en medio de ello me usas, me cambias, me transformas, haces una obra de milagro en mi vida. El Señor es aquel que perdona a todos, sin excepción de personas. Y de pronto aquí hay personas que han luchado mucho porque tienen familiares, amigos lejos de Dios. ¿Qué tal si usted comienza a decir, Señor, si de pronto yo había dado por perdidos y tú hoy dices que tú alcanzas a todos? Ayúdame, Señor, a ser un reflejo de tu gloria para que ellos puedan entender tu amor. Y aquellos que están diciendo, Señor, cuenta conmigo para esta fiesta, yo quiero trabajar para ti. ¿Cuántos hoy el Señor está llamando para decirles, hoy levántate de esa silla y ven y empieza a servir, comienza a ser una persona útil en el reino de los cielos, comienza a ser una persona que comienza a caminar para la restauración de muchas personas? El Señor está llamando a colaboradores
que caminemos en esa fiesta. ¿Qué tal si la iglesia se coloca en pie y comienza a orar y comienza a decirle: Señor, yo también quiero ir en esa fiesta, Señor, y quiero ser un instrumento tuyo para esa fiesta? ¿Qué tal si usted comienza a levantar sus manos y a decirle: Señor, haz de mí un obrero aprobado, Señor, para esa fiesta? Haz de mí, Señor, una persona que me aleje, Dios, de todo rudimento de tradición y de doctrina y pueda servirte, confiar en lo que tú estás haciendo. ¿Qué tal si usted comienza a presentar su vida como un instrumento para honra del Señor? Y usted comienza a decirle: Señor, úsame como parte del trabajo de esta fiesta de restauración. Padre, ayúdame a ser esa persona que trabaja conforme a lo que tú esperas de nosotros como iglesia. Que seamos, Señor, un puente, Señor, alguien que facilita para que otros lleguen a esa fiesta. Úsanos como instrumentos en nuestra casa. Úsanos como instrumentos, Señor amado, en nuestros hogares donde tú nos has llamado, Señor. Úsanos, Jesús. Úsanos, Señor, allí. ¿Qué tal si usted está sirviendo a Dios en un ministerio? Dígale: Señor, haz que el ministerio que hoy hago, Señor, en la iglesia sea un ministerio para que otros puedan ver, Señor, tu obra, y para que allí ellos también sientan, Señor, que están siendo parte de este proceso camino hacia la fiesta de la restauración. Si usted comienza hoy a decirle: Señor, usa mi vida allí en el trabajo donde me has puesto, Señor, que haya luz en mi vida, que yo pueda reflejar el amor tuyo, Señor, y ellos puedan entender que yo voy hacia una fiesta donde ellos también pueden ir si reconocen que tú eres su Señor y Salvador. Comencemos a orar, iglesia, pidiendo al Señor que Él nos haga instrumentos en sus manos para que podamos llevar a otros ese mensaje de esperanza y salvación. Hoy el Señor nos está haciendo una gran invitación a trabajar con Él, a ir a traer a aquellos que hoy no están siendo partícipes de la restauración, y el Señor nos invita a ir a través de este proceso e ir con ellos, delante de ellos. El Señor nos ha enviado. Iglesia, hoy preséntate delante del Señor como instrumento. Dile: Señor, yo quiero ser parte de esta iglesia, de esta fiesta, Señor, que tú estás preparando. Oh Señor, tú haces grandes cosas, grandes cosas. Grandes cosas. ¿Qué tal si usted comienza a orar por aquellos familiares y amigos que aún no han aceptado al Señor? Y dígale: Señor, tú abrirás las puertas. Tú, Señor amado, tocarás esos corazones, Señor. Tú vas a transformar sus vidas, Dios. Hoy, Señor, entendemos que el camino que tú has abierto, Señor, es para todos, sin excepción de personas. De pronto usted necesita orar hoy por su jefe. De pronto usted necesita orar por esta persona que de pronto no solamente está con usted, sino también le ha hecho daño. Dígale: Señor, tú puedes transformar a aquellos que me han hecho daño. Tú los puedes transformar, Señor. La salvación también es para ellos, Señor. Hay personas aquí también que de pronto desearía que oráramos por su salud. Están pasando por un quebrantamiento de salud. ¿Por qué no venimos al frente para que oremos por esa enfermedad? Porque Dios es suficiente para sanar nuestras vidas, nuestros cuerpos. Él es suficiente. Si hay personas enfermas, oremos hoy para sanidad de sus cuerpos. Oremos hoy para sanidad, para que el Señor rompa todo diagnóstico que haya dado los médicos. Hoy Dios puede cambiarlo, Él puede sanarlo. Padre Santo, delante de ti están las personas que han venido delante de ti con un quebrantamiento de salud. Oramos, Señor, para que tú traigas sanidad completa a sus cuerpos, Señor. Oramos, Señor, para que todo diagnóstico que los médicos hayan dado, Señor, tú lo seas cambiando. Tú seas, Señor amado, trayendo sanidad a su cuerpo, Señor. Padre, los médicos pueden diagnosticar muchas cosas, pero eres tú nuestro sanador. Hoy oramos por Juan Camilo Gutiérrez, Señor, que está allí en la Clínica Colombia, por este diagnóstico de cáncer, Señor, este chico de 16 años, Señor. Tú puedes sanarle, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que están viviendo decepción, Señor amado. Oramos para la restauración.
Padre, tú tienes el poder de traer sanidad, transformar, Señor, cada diagnóstico. Tú lo puedes hacer, Señor. Trae sanidad completa, Dios. Trae sanidad y trae restauración en medio de los hogares, Señor Jesús. Te bendecimos y te honramos. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Padre, tú estás aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros.